Muy buenos días, el tema de hoy en nuestro devocional es dos esposas, pero solo una ensalzada, que sea de edificación. Bueno, una vez más, mis hermanos, que Dios les bendiga, buenos días. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que estuve leyendo esta mañana y me impresionó una vez más cómo las historias bíblicas también son proféticas. Y me refiero a esta oración que hace Ana cuando devuelve, cuando pone a su hijo que había prometido, lo deja en el santuario, con el cual había hecho voto que si Dios le daba un hijo, ella se lo dedicaría al Señor. Y bueno, recibe pues la misericordia de Dios, queda embarazada. Y cuando ya lo destete, lo va a entregar, entonces ella allí adora al Señor y hace esta oración. Y la oración es muy interesante porque tiene muchos elementos allí proféticos, simbólicos, que fue en su experiencia personal, pero a su vez son proféticos. Vamos a leer esa oración que se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2. Y dice: Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi cuerno es ensalzado en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Entonces lo primero que vemos aquí en estas palabras es el gozo y la alegría que llenaban el corazón de Ana. No tristeza por haber hecho esta dedicatoria, no era una tristeza, era un gozo para ella, porque, ella estaba cumpliendo con gozo y alegría su promesa, pero la promesa realmente era como una devolución, porque ella era estéril y no tenía hijos. Y como no tenía hijos, su marido tuvo que buscarse otra mujer de la cual sí le daba hijos. Y había esa rivalidad en la casa porque estaba una mujer que era la segunda esposa con bastantes hijos, era muy fértil según la carne, pero su carácter no era bueno para con Dios porque afligía a Ana, que era la primera, única y legal esposa ante los ojos de Dios. Y esta Ana, se afligía porque no tenía hijos, porque era menospreciada, no por su marido, sino por la otra. Se reía, se burlaba. Ella presenta a Penina, ese era su nombre, como su enemigo, como aquellas personas que buscaban su mal, su vergüenza. Y cuando Ana pues recibe esta bendición de Dios, este poder divino, porque Ana aquí es como, había sido como Sara, era estéril. Y cuando clama al Señor, el Señor entonces quita su esterilidad, le da a su hijo, y ella entonces hace esta oración de alabanza, ese gozo, ese poder, ¿no? Solamente a Dios, porque justamente de forma natural no podía tener hijos, no había fuerza en su carne. Por lo tanto, su hijo, aunque ciertamente nació de su carne, era un hijo del Espíritu, porque solamente por el poder espiritual de Dios es que ella había logrado concebir de forma no natural, porque naturalmente no podía tener hijos. Y por eso es que ella dice, no hay santo como Jehová, no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. Y el versículo 3 dice: no multipliquéis hablando grandezas, altanerías, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. O sea, está diciendo básicamente que su enemiga Penina hablaba altanería, grandezas, arrogancia, y su arrogancia estaba en el producto de su carne, que se sentía superior por su propia carne, porque tenía hijos y ella no. Y pensaba que eso le daba mayor santidad, mayor bendición, porque claro, como siempre, las malas interpretaciones abundaban en aquel entonces como hoy día. Y el pensamiento común, sin mucho análisis, sin mucha espiritualidad,
era que si no estabas bendecido con muchos hijos es porque estabas sufriendo una maldición de parte de Dios. Es porque eras la mayor pecadora. Es porque estabas apartada, es porque Dios quería destruirte. Y eso justamente es lo que ella está diciendo. No hables esas tonterías. Porque Dios es que pesa las acciones. Dios es el que juzga. Y aquí, bueno, Dios le responde su oración. Dios la bendice. Dios le da el poder de dar a luz. Y queda en nada todas esas palabras arrogantes que habían lanzado contra ella. Continúa diciendo 1 Samuel 2, versículo 4, los arcos de los fuertes fueron quebrados, los flacos se ciñeron de fortaleza, los hartos se alquilaron por pan, cesaron los hambrientos, hasta parir 7 la estéril, y la que tenía muchos hijos enfermó. ¿Ven que hace una referencia a Penina y a su caso? Hasta parir 7 la estéril. ¿Quién ha hecho eso? Jehová. O sea, ella se presenta a sí mismo como la estéril, la otra como la que tiene muchos hijos, pero que la que tenía muchos hijos se enfermó. Y luego dice en el versículo 6, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y ensalza. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso ensalza del estiércol. Pero miren lo interesante, cómo ella presenta estas dos cosas que hace el Señor, ¿no? La estéril la hace parir hasta 7 y la que tiene muchos hijos enferma. A unos mata, Jehová mata y a otros da vida. A unos hace descender al sepulcro, a otros los hace subir. A unos empobrece y a otros enriquece. A unos abate y a otros ensalza. ¿A quién ensalza? El versículo 8 dice, Él levanta del polvo al pobre, al menesteroso, para sentarlos con los príncipes, y hace que tengan por heredad asiento de honra, porque Jehová son las columnas de la tierra, y Él asentó sobre ellas el mundo. O sea, que está inclusive haciendo referencia a un famoso de la historia de Israel que fue sacado del polvo, del estiércol, y se sentó con príncipe. En este caso fue José. Pero lo interesante es que aquí se presenta, pues, que todo está en las manos del Señor, y el Señor hace según su voluntad. Pero también se presenta que Dios, porque claro, aquí no hay una disparidad, o sea, aquí no hay una preferencia. Dios no lo hace por capricho. Dios no lo hace porque tenga preferencias o no, sino que aquí dice, Él levanta del polvo al pobre, al menesteroso lo ensalza del estiércol. O sea, la idea que transmite esta parte es que tiene Dios un propósito, y es el propósito de la justificación por la fe. Porque cuando dice que Él abate y ensalza, me acordé de esa famosa cita de Elena de White que dice que la justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por lo que él no puede hacer por sí mismo. O sea que la justificación por la fe viene como segundo lugar del abatimiento. O sea, Dios primero te abate. Mientras haya orgullo en tu corazón, Dios te abate para que ese orgullo sea humillado. Es lo mismo, exactamente lo mismo que dijo Jesús cuando habló de la parábola del fariseo y el publicano. Al final Jesús dijo, el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. ¿Pero quién lo va a humillar? Dios. Dios lo va a humillar al que se ensalza para que pueda ser justificado. ¿Por qué? Porque cuando él es humillado, entonces él abre sus ojos y entiende lo que ahora entiende Ana. Ana había pasado por esa humillación. Años de humillación. Y al final al final de esa humillación entendió que era Dios el único. Porque quién sabe cuántos intentos hizo ella de tener un hijo y fracasó. Hasta que al final ella se rindió en esa humillación y ella entonces buscó al que tenía que haber buscado desde un principio. Cuando Elcana y cuando Ana aceptaron, cuando Elcana buscó y Ana aceptó, ese plan que propuso o que él hizo, o que ejecutó su marido, de buscarse otra mujer para tener hijos, manifestó la misma incredulidad que manifestó Abraham, de tratar de buscar una solución humana a su situación y no buscar a Dios. O sea que todo el proceso
de ese descontento en el hogar, de esa humillación de Ana, justamente también es resultado de que no se buscó a Dios desde el principio. Y se buscaron soluciones humanas. La solución humana, la solución tradicional de aquel momento, era que si tu mujer no te daba hijos, tú te buscabas una segunda esposa. Y de esa tenías hijos. Porque en aquel entonces, y en el contexto bíblico, es una bendición tener hijos. No como hoy día, que las sociedades han sido convencidas por espíritus diabólicos de que lo mejor es no tener hijos, que lo mejor es abortar, y que inclusive lo mejor es, en lugar de hijos, tener mascotas. Al contrario, el Señor siempre ha dicho que es una bendición. Y por eso, en este caso, aunque era una bendición, la forma en la que Elcana había buscado hijos y la forma en la que Ana, en un sentido, aceptó sin protestar este plan, muestra la condición del hombre, muestra que a veces nosotros lo primero que hacemos es buscar una solución humana, unas hojas de higuera. Pero cuando finalmente Ana se rindió y entendió que no había ninguna solución humana que causase satisfacción, felicidad y paz verdadera, entonces y buscó al Señor, es entonces cuando el Señor le concede la solución, que probablemente le pudo haber dado desde el primer día si ella lo hubiese buscado. Por eso es que le enfatizamos: Jehová abate. Abate al que no está abatido, al que piensa que su razonamiento, su pensamiento, su plan es mejor. Y es el que va a dar el resultado. Jehová mata y él da vida, él hace descender al sepulcro y hace subir, Jehová empobrece y él enriquece, abate y ensalza, levanta del polvo al pobre, y al menesteroso ensalza del estiércol para presentarlo con los príncipes, y hace que tengan por heredad asiento de honra. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él asentó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su fuerza. ¿Ven? Versículo 9, 1 Samuel 2:9, dice, al final del versículo 9, en la última línea, nadie será fuerte por su fuerza. Así que esta oración es una alabanza de justificación por la fe, de entender que la justificación por la fe no solamente es una doctrina, sino que debe ser una vivencia en cada área de nuestra vida. En cada área, inclusive en esta área de salir embarazada, se está manifestando la justificación por la fe. Nadie será fuerte por su fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los términos de la tierra, y dará fortaleza a su rey, y ensalzará el cuerno de su Mesías. O sea, esta historia, esta experiencia, era un anticipo, era un adelanto, era un ejemplo de lo que serían todas las historias y de lo que sería la historia de la Iglesia de Cristo, la historia final. ¿Cuál es la historia? Bueno, simplemente que el Señor está con los quebrantados, con los quebrantados de espíritu, y que el Señor mismo viene a defenderlos de la burla, de la humillación, pero solamente cuando clamamos a Él. Igual con Israel. Israel pasó 400 años en esclavitud y Dios vino y los visitó cuando ellos hicieron un clamor, un fuerte clamor del Señor. Como Ana también hizo un fuerte clamor aquí. Entonces, solamente somos llevados a hacer ese clamor cuando finalmente renunciamos, cuando voluntariamente renunciamos a depender de nuestra fuerza, de nuestra sabiduría, de nuestra esperanza, o la nuestra o la de otro hombre. Porque a veces entonces nosotros no dependemos de nosotros, pero dependemos de otro hombre. Y es lo mismo. Entonces, estamos dependiendo en la carne, estamos esperando que este hombre o cual hombre nos salve, este hombre nos dé el entendimiento correcto de la Biblia, en lugar de nosotros mismos estudiarla por nosotros mismos. Así que bueno, toda esta historia es muy diciente en cuanto a eso. Al final,
el versículo apunta hacia el final de los tiempos, cuando también habrá una lucha entre dos mujeres. El tiempo que estamos viviendo, hay una lucha entre dos mujeres. Y una mujer es la Gran Babilonia, la madre de las rameras. Y la otra mujer es la mujer simple, humilde. La Gran Babilonia se cree reina y madre. Dice, no soy viuda, no veré llanto. Se burla y humilla a Ana, a las Anas, a las iglesias, que como Ana es estéril, porque justamente siempre es la historia. La historia es que la que no tiene marido tiene más hijos que la que tiene marido. O sea, Ana era la esposa legal del Cana y estaba sin hijos. Penina era la segunda esposa y aunque era una tradición permitida, a los ojos de Dios no era esposa. Y esa era la que tenía más hijos. Y así hoy en día, las iglesias que son las más populares, las que tienen más miembros, son las que no tienen marido. ¿Por qué no tienen marido? Porque no están casadas. No están en sujeción al marido, están en adulterio y fornicación. La Gran Babilonia en adulterio con los reyes de la tierra. Sus hijas igual. Y la hermana de Babilonia también se le dice hermana porque ha adoptado la misma costumbre. Se ha desentendido de su marido y ha ido a agradar a los reyes de la tierra, a los gobernantes, al mundo. Y justamente en base a esa agradar a los hombres es que ha aumentado su popularidad y su membresía. Mientras tanto, el remanente verdadero, como Ana, como Sara, son estériles. Estériles porque prácticamente no tienen miembros, son muy pocos. Entonces ahí está la arrogancia, es donde sale la arrogancia. Somos el pueblo porque tenemos tantas cantidades de personas. Somos ministros verdaderos porque mira cuántas almas hemos llevado. O sea, se mide la bendición de Dios en base al número de personas, no en base a la verdad, a la enseñanza. Inclusive podemos verle también, bueno, este hermano tiene tantos seguidores, por ese hermano tiene que ser que dice la verdad. En cambio, los que no tienen tantos seguidores, esos son pobres. Hermano, esto es el común denominador. Al final, la alabanza dice el Señor, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, sobre ellos tronará desde los cielos, porque al final llegará el momento en que estas segundas esposas, estas mujeres adúlteras, van a perseguir, van a burlarse, van a humillar a la verdadera esposa. Entonces el Señor vendrá a defender, como vino a defender a Ana. Jehová juzgará los términos de la tierra, dará fortaleza a su rey y ensalzará el cuerno de su Mesías. Que el Señor nos bendiga y que meditemos en estas cosas cada día de nuestras vidas. Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web, antorchaprofetica.com. Que Dios te bendiga.